Bien, continuamos con la introducción del Laboratorio de Ecología 2, la parte 2 de la descripción de una comunidad. Les recuerdo que este video fue elaborado por los profesores Laura Delgado, Rubén Torres y quien les habla, Ernesto González. ¿Qué es la estructura de la comunidad? Los patrones de abundancia de las especies y las interacciones de las poblaciones dentro de una comunidad representan su estructura comunitaria. El estudio de la estructura de una comunidad incluye la descripción de las características más o menos estáticas de las comunidades y el análisis experimental de las interacciones poblacionales. Aquí podríamos ejemplificar la interacción que pudieran darse entre dos poblaciones de peces en el océano. La estructura de una comunidad se puede examinar desde diferentes perspectivas espaciales y temporales. De la perspectiva espacial puede ser de local a regional. Local sería, por ejemplo, la vegetación de un país, Venezuela, por ejemplo, y la regional sería la vegetación de Sudamérica. La perspectiva temporal se refiere a los procesos de producción de nuevas especies o especiación y los eventos históricos que están ocurriendo. En este caso, lo podemos ilustrar la historia de la Tierra y las especies en esta lámina. Los aspectos que generalmente se estudian en las comunidades son la variedad de recursos utilizada por cada especie en relación con lo disponible, así como los cambios diarios o estacionales en el patrón de uso. Lo vemos ejemplificado con esta gran variedad de frutos. Aquí uno pudiera tener alguna preferencia. La forma en que se explota un recurso. Especies son generalistas o de nicho ancho, que utilizan un gran número de recursos, alimenticios por ejemplo, o especies especialistas o de nicho estrecho, que utilizan una muy baja variedad de recursos o de alimentos, o uno solo. Aquí vemos algunos ejemplos de ello. Otro aspecto que se estudia es la explotación simultánea de uno o más recursos por varias especies, o sobreposición o superposición de nichos. Esta sobreposición no implica que ocurra la competencia, pero lo contrario sí, solo hay competencia si hay sobreposición de nichos. Asimismo, se entiende por partición de recursos al conjunto de mecanismos que permiten la coexistencia estable de las especies. Aquí vemos tres casos, de especies A y B. La especie A y la especie B, en el caso A, no están superpuestos sus nichos, en este caso la utilización de un tipo de recurso, en este caso el alimento. Cuando el alimento es pequeño no hay sobreposición, en cambio cuando el alimento es de gran tamaño, como en el caso C, sí hay una alta superposición de las especies A y B, lo que pudiera indicar que pudiera ocurrir competencia entre estas especies. Otro atributo que se utiliza en el estudio de las comunidades es la sucesión. Las comunidades no son invariables y sufren transformaciones en el tiempo ecológico. El proceso de desarrollo de la comunidad, incluyendo el reemplazo de algunas especies por otras o de una comunidad por otra, se conoce como sucesión ecológica. La palabra clave aquí es cambio. Aquí lo podemos notar entonces cómo cambia esta comunidad a lo largo de los años, desde una vegetación muy escasa y de bajo porte a una de alto porte, bosque, al transcurrir varios años. Esta sucesión ecológica puede ser primaria o colonización, por ejemplo, la colonización de la roca desnuda de los líquenes. Luego tenemos la secundaria, que es la reocupación de un terreno ocupado o una localidad o un hábitat ocupado por especies, varias especies de vegetales, de bosques, de árboles, es consumida por las llamas, por el fuego. Cuando vuelve la vegetación ocurre una reocupación y esta es la sucesión secundaria. Con frecuencia ese proceso de sucesión va a culminar o va a conducir al establecimiento de una comunidad madura en equilibrio dinámico con su ambiente abiótico. Tal comunidad se denomina clímax. Pasemos ahora a estudiar el atributo que es estructural en las comunidades y que vamos a emplear mucho en esta unidad. Es la diversidad. La lista o inventario de especies provee una primera aproximación de las comunidades biológicas. Sin embargo, los ecólogos reconocieron que estos estudios por sí solos no describían adecuadamente las comunidades. No nos sirve de mayor cosa tener una lista de especies. Es importante, pero no es lo único que se puede obtener. Las comunidades difieren en sus números de especies, riqueza
y en la abundancia relativa de tales especies, la diversidad de especies. Los ecólogos han desarrollado así expresiones para medir la diversidad de especies, para luego proveer un medio de comparación objetivo de las estructuras comunitarias de estas comunidades bajo estudio. Tanto la riqueza como la diversidad de especies pueden presentar patrones de distribución espacial de acuerdo a la escala espacial de nuestro estudio. Aquí vemos que la diversidad expresada mediante el uso de índices y el uso de estadística multivariada son técnicas muy útiles para 1. Evaluar de forma rápida el grado de semejanza entre la estructura de dos o más comunidades. 2. Detectar si dos o más comunidades aparentes son una misma. 3. Detectar la posible existencia de grupos de especies definidos dentro de una comunidad aparentemente única. Y 4. Examinar cuáles especies determinan las mayores diferencias entre distintas comunidades. Otras medidas consisten en el uso de índices de similitud o semejanza, o también índices de diferencia. Whittaker distinguió 3 tipos de índices, según las escalas de estudio de la diversidad de comunidades, que son alfa, beta y gamma. La riqueza es el índice de diversidad más sencillo y base para construir los índices alfa, beta y gamma. La riqueza se expresa como el número total de especies de una comunidad y se denota con la letra S. Una manera sencilla de estimar los índices de alfa, beta y gamma es a partir de la riqueza. El número total de especies, la riqueza de una comunidad local o un hábitat particular, se denomina diversidad alfa. La riqueza de una comunidad local es de por sí un índice alfa. Aquí lo vemos. A escala regional, al incluir todas las especies de las localidades o hábitats presentes en una región geográfica, se está hablando de diversidad gamma, la cual es el producto algebraico de las diversidades alfa y beta. El número total de especies en una región es un estimador de la diversidad gamma. La magnitud de la tasa de cambio de la riqueza a lo largo del gradiente ambiental se denomina diversidad beta. Significa el recambio de especies y se obtiene de despejar el producto gamma igual a alfa por beta, de donde la diversidad beta es igual a gamma entre alfa. Veamos este ejemplo tomado de Ridcliffe y Miller. En el caso de la comunidad A, una región A, hay 4 cuadros que representan 4 hábitats, cada uno ocupado por 2 especies, A y B. En el caso de la diversidad alfa, es la diversidad promedio de cada uno de esos 4 hábitats. Entonces, alfa es igual a 2. Gamma, que es el total de especies, en este caso A y B, en toda la región A, es 2 también. Por lo tanto, cuando se calcula beta, que es gamma entre alfa, es igual a 1. No hay recambio. Es un mismo hábitat. En el caso B hay una pequeña diferencia. El cuadro 1 tiene 2 especies y los otros 3 tienen una sola especie. En total hay 5 especies. El promedio entonces para cada cuadro sería 5 entre cada uno de los 4, que sería 4. 5 entre 4 da 1,25. La diversidad gamma entonces es el número total de especies, que son 5, y beta, que sería el recambio gamma entre alfa, da 4. Hay 4 hábitats completamente diferentes que lo han reconocido así estas especies. El caso C, tenemos una especie en cada uno de los 4 cuadros, por lo tanto, alfa es igual a 1, la diversidad alfa, la diversidad local. Pero hay solamente 2 especies, A y B, entonces gamma es 2, y el recambio es beta, que es igual a gamma entre alfa, entonces 2 entre 1 igual a 2. Las especies están reconociendo 2 hábitats diferentes en ese local geográfico, esa área geográfica. Finalmente, la comunidad D, donde en cada una de las localidades tenemos 3 especies, que además son las mismas. Entonces, alfa sería 3, promedio de las 4 localidades. Gamma sería el total de especies presentes allí, 3 también, pero no hay recambio, por lo tanto, beta, que es gamma entre alfa, es igual a 1. Hay otros índices de diversidad un poco más elaborados, como el de Margalef. Este índice va a presentar grandes limitaciones porque es el número de especies menos 1 entre el logaritmo del número de individuos totales en la región.
Fíjense ustedes lo que ocurre con dos comunidades que vamos a comparar, cada una con 150 individuos. Solo que en una hay 3 especies y cada una con 50 individuos, es una distribución uniforme, y en la segunda hay una especie que tiene 120 individuos y las otras dos especies, o sea, en total 3 especies, se reparten los otros individuos. Entonces, 2 especies se reparten 30 individuos, una sola, con una amplia dominancia, tiene 120 individuos. En ambos casos, el valor va a dar igual, a pesar de que son comunidades diferentes. En este caso, hay un índice que es el de Shannon-Wiener, que es un índice muy utilizado por su robustez y fácil de usar. Trabaja con las probabilidades, que es el número de individuos de la especie Y entre el número total de individuos al que se le multiplica por el logaritmo neperiano. Es una sumatoria entonces de los números de especies. Tenemos entonces que incorpora la riqueza, que es el número de especies, y la equidad, o sea, cuán equitativos están distribuidas esas especies. Ese índice de equidad no es otra cosa que la diversidad, el índice H, entre la diversidad máxima, que se calcula como el logaritmo neperiano de S, o de la riqueza. Un índice de diversidad adecuado, entonces, debe incorporar la riqueza y la equidad. Hay índices de dominancia, que sería el de Simpson, que trabaja con las probabilidades que ya habíamos visto en el índice anterior, que es 2pi al cuadrado. Toda esa suma de las especies, de los pi de las especies, da como resultado el índice D mayúscula. El de Berger-Parker es el D minúscula y es el número de organismos de la especie más abundante entre el número total de especies. Eso es D minúscula y es un índice de dominancia también. Los índices de diversidad se basan en la suposición de que todas las especies de un ensamble o comunidad están representadas en la muestra, pero esto no es así. Entonces, para evaluarlo, necesitamos saber si un conjunto o número de muestras es suficiente para inferir la riqueza o diversidad de especies de la comunidad. Se debe hacer por las curvas de acumulación de especies. Aquí vemos que a medida que aumentamos el muestreo en las diferentes localidades, el número total de especies se va haciendo asintótico, se va estabilizando. Ronquier fue uno de los primeros en notar también que las abundancias de las especies dentro de las comunidades locales asumen una distribución regular. Esta es la forma de una J invertida cuando uno las ordena de mayor a menor en intervalos de clases de abundancia. Entonces, esto sugiere, esa curva invertida, una J invertida que vemos acá, que hay muy pocas especies dominantes y varias especies con pocos organismos que podrían ser llamadas raras. La riqueza puede ser estimada a través del índice de Cao-1. Aquí vemos que S1, Cao1, el índice de Cao, la riqueza estimada, es igual a la riqueza observada más la suma del cuadrado de las especies que presentan un solo individuo, entre 2 veces el número de las especies que presentan 2 individuos, los singletons y los doubletons respectivamente. Entonces, si A tiende a 0, quiere decir que el índice de Cao se va a aproximar al número observado de especies. El índice de diversidad beta también se puede calcular mediante esta ecuación, que es el número total de especies, S entre el número de especies de una localidad alfa, menos 1. Esto es básicamente lo que ya hemos visto, solo que cuando se comparan pares de muestras, se producen valores que van desde 1, similitud total, a 2, reemplazo total de las especies. Este valor máximo de 2 se puede interpretar como el número de hábitats efectivos que utilizan o reconocen las especies. Si se resta el valor de 1, la escala iría de 0 a 1. Otros índices útiles serían el cálculo del índice de complementariedad de Cowell y Coddington. Las especies totales de las comunidades J y K, sería este valor que está aquí, siendo B las especies comunes. Las especies únicas, como ven aquí, de J y K, y un índice de cómo se complementan estas comunidades. Así, llegamos a los objetivos de la primera práctica, que es familiarizarse con los conceptos de riqueza y diversidad de una comunidad y las herramientas más comunes para su descripción, así como entender los conceptos de diversidad alfa, beta y gamma. Para ello vamos a utilizar comunidades virtuales contiguas con figuras geométricas y vamos a hacer muestreos irrestrictos aleatorios sin reemplazo.